Je sais la fin, j'ai la fin. Dans la nuit. Saludos y sean todos muy bienvenidos a una nueva edición del podcast Legión Oculta. En esta semana traemos una temática que a ustedes les fascina. También ha estado bastante dentro de lo que es el aspecto de programas en redes sociales, por lo menos acá en Chile, y nos referimos a la ufología, omniología, platillos voladores, UAP, lo que quieran ustedes nombrarlos, decirles, lo que sea, pero está relacionado a aquella temática que de verdad a través del tiempo ha sido una de las preferidas y a la vez también muy comentadas en toda nuestra existencia. Lo hablo en mi parte, ya que en este caso lo que son platillos voladores, su fenomenología nace el año 1947. A partir de los años 50, 1952, nace la ufología, o se crea el acrónimo UFO, u OVNI en español. Pero hay una pregunta, la cual por mi parte siempre la hice y a la vez también en esta ocasión quiero compartirla con todos ustedes. Marcianos y alienígenas. ¿Cuándo llegaron a nuestra existencia? ¿Cuándo ya supimos nombrarlos de esa forma? Bueno, esto es bastante sorprendente, porque durante mucho tiempo, no es que se sospechara de antes, también se daba por hecho, por lo menos en la antigüedad, que en Marte habitaban seres inteligentes con capacidad para construir ciudades. Y a pesar de que la realidad fue radicalmente distinta, como se comprobó posteriormente, obvio, en el imaginario común de la población quedó grabada la imagen de los marcianos, los cuales habitaban el planeta rojo. Ahora, para esto tenemos que comenzar a viajar en el tiempo y al pasado, por ahí en el año 1877, cuando el astrónomo italiano Giovanni Schiaparelli publicó un mapa de la superficie marciana en la que se mostraban unas líneas rectas que conectaban distintos puntos del planeta. El propio astrónomo se refirió a estas líneas como canali, aludiendo a estructuras naturales. El problema fue que este término se tradujo al inglés como canals, que es una palabra que hace referencia a estructuras artificiales. Ahora, parecía evidente, y a la vez también dado el color de Marte, que este planeta era desértico, y así rápidamente, algunos científicos de la época como el francés Camille Flammarion pensaron que esos canales eran en realidad construcciones que los habitantes de Marte habían construido para trasladar agua de un punto a otro. También pensaba eso el astrónomo estadounidense Percival Lowell, que, fascinado por las ideas de Flammarion, dedicó parte de su vida a estudiar el planeta rojo y a publicar numerosos libros sobre este tema. Uno de los más famosos, Mars and the Canals, publicado en 1906. Este libro tuvo un gran impacto en medios de comunicación y las noticias sobre Marte y también los marcianos eran constantes. Sin embargo, la realidad fue muy, pero muy distinta. Ciertamente, Marte tiene algunos rasgos de su superficie que, de forma muy lejana, puede recordar a estructuras rectilíneas, pero las mejoras de los lentes y los telescopios fueron demostrando la cruda realidad, pues no se trataba más que de un efecto óptico provocado por la mezcla de defectos de las lentes y mucha imaginación. Eugene Antoniadi, que trabajaba en el observatorio de Flammarion, comentó: no hay canales en lo absoluto, sino matices de brillo complejo resultantes de detalles irregulares, demasiado pequeños para ser accesibles a nuestros medios. En 1965, la sonda Mariner 4 obtuvo la primera imagen de la superficie marciana y mostró un mundo absolutamente muerto, también de altas montañas, valles y gigantes llanuras desérticas repletas de cráteres.
Hoy en día, varios satélites en órbita y otros tantos rovers explorando su superficie demuestran aquella postura. No obstante, el mal equipo de Schiaparelli y el efecto óptico de Lowell, que les hicieron ver los canales, han llegado hasta nuestros días en forma de leyenda. Cómics, películas de ciencia ficción, programas de radio como La Guerra de los Mundos, que ha contribuido a que los marcianos aún sigan vivos en nuestra conciencia colectiva. Uno de los guiños cinematográficos más célebres es la película Mars Attack, que, evocando al pasado, presentaban un mundo invadido por marcianos que morían cuando Tom Jones cantaba Sublime. ¿Se acuerdan de esa parte de la película? Y ojo, que aún podemos encontrar marcianos en el subsuelo en forma de bacterias. Futuras misiones espaciales las buscarán. Mientras tanto, si quieren viajar a Marte, háganlo, pero dentro de muchos años más. Bueno, es una de las posturas más interesantes del nacimiento de la palabra marciano o la posibilidad de vida en el planeta rojo. Ahora, si nosotros hablamos de alienígenas, es muy interesante poder destacar que la palabra en sí es una costumbre al escuchar o leer términos de alienígena relacionado únicamente con extraterrestres y todo aquel ser proveniente del espacio y otros planetas. Ahora, dicho vocablo, me refiero a la palabra alienígena, tomó mucha popularidad hace más de 4 décadas a raíz del estreno de la película Alien, el octavo pasajero, dirigida en 1979 por Ridley Scott y protagonizada por la única Sigourney Weaver. Grande ella. Bueno, hasta entonces a aquellos seres provenientes de otros planetas o mundos se les conocía comúnmente como extraterrestres o marcianos, y de forma ocasional y menos usada, alienígena o alien. Pero originalmente el término alienígena no era utilizado para referirse a los extraterrestres, sino a los extranjeros. Es una etimología que proviene del latín alienígena, cuyo significado literal era de otra tierra o de otro origen, y se utilizaba para hacer referencia a aquellas personas que no habían nacido en el Imperio Romano, que procedían de otro lugar, e incluso a las mercancías no autóctonas que llegaban a Roma. También se utiliza el término en latín, alienginus, o alienígeno en español, cuyo significado es extraño y no natural. Interesante, ¿eh? Yo creo que muchos de ustedes están pensando en este momento tantas veces que he nombrado a los extraterrestres como alienígenas. Y aquí también va orientado al tema de los alienígenas ancestrales. Quizás la palabra está bien dicha, o las palabras, pero el foco es erróneo. Y ahora les voy a decir por qué. Porque si nosotros hablamos también de otra palabra, que es extraterrestre, es un significado ya un poco más conocido, porque el universo es tan increíble, grande, que cuesta trabajo pensar que en él no haya un enorme número de planetas habitados. Sin embargo, y a pesar de nuestros esfuerzos, no se ha conseguido encontrar hasta ahora ninguna forma de vida fuera del planeta. Ojo, hasta el momento. Entonces, ¿dónde están? ¿Dónde están todos esos mundos habitables o supuestos mundos habitables? Ahora, la idea no es nueva y constituye el núcleo central de la conocida paradoja de Fermi, que se refiere a la desconcertante anomalía científica de que, a pesar de que existen cientos de millones de estrellas solo en nuestra galaxia, la Vía Láctea, y muchísimas más en los billones de galaxias que forman el universo, nunca hemos encontrado señal alguna de otras civilizaciones inteligentes. Las soluciones a este misterio, algunas de ellas realmente pintorescas, son un reflejo de la preocupación que este tema suscita entre los científicos.
que desde hace varias generaciones intentan hallar una explicación lógica para tanto silencio. Entre ellas, que los supuestos extraterrestres podrían estar hibernando, o que alguna fuerza misteriosa está impidiendo que civilizaciones prosperen, o sencillamente que están ahí, pero no quieren saber nada de nosotros. Ahora, el físico teórico Alexander Beresin, de la Universidad Nacional de Tecnología Electrónica de Rusia, el famoso MIET, ha propuesto su propia explicación para nuestra aparente soledad en el universo. Una idea ciertamente terrible que, basándose en la paradoja de Fermi, él mismo ha bautizado como el primero en entrar, el último en salir. Un artículo publicado en la página web arxyb.org, Beresin afirma que la citada paradoja tiene una solución trivial que no requiere de superposiciones controvertidas, aunque puede resultar difícil de aceptar, ya que predice que nuestra propia civilización, un futuro que es inconcluso, peor que la extinción. Tal y como lo ve Beresin, la mayoría de las soluciones de la paradoja de Fermi propuestas hasta ahora definen la posibilidad de vida extraterrestre de una forma demasiado limitada. La naturaleza específica de las civilizaciones que surgen en las estrellas no debería importarnos, afirma. De hecho, podría tratarse de organismos biológicos como nosotros, o de inteligencias artificiales que se rebelaron contra sus creadores, o incluso de mentes a escala planetaria, como las que describió Stanislaw Lem en Solaris. El hecho es que ahora no hemos sido capaces de detectar en el cosmos ninguna de esas cosas. Para Beresin, el único parámetro que realmente debería preocuparnos en el umbral físico en que nosotros podríamos observar su existencia, la única variable que podemos medir objetivamente, es la probabilidad de que la vida puede ser detectable desde el espacio exterior dentro de una cierta distancia de la Tierra. Beresin se refiere a la probabilidad como parámetro A. De este modo, si una civilización extraterrestre no logra llegar de alguna forma al parámetro A, ya sea desarrollando naves interestelares, transmitiendo mensajes espaciales o por cualquier otro medio, nunca podremos verla aunque exista. Pero la solución, primero en entrar y último en salir, propone un escenario mucho más sombrío. ¿Qué pasaría, se pregunta el físico, si resultara que la primera forma de vida que alcance la capacidad de viajes interestelares se dedicara necesariamente a erradicar a toda su competencia para alimentar su propia existencia? Para Beresin, esto no significa necesariamente que una civilización altamente desarrollada se dedique a borrar constantemente otras formas de vida, sino que podría ser que ni siquiera se den cuenta de que nosotros existimos, del mismo modo que un equipo de construcción destruye un hormiguero para construir un edificio. ¿Significa que esto que nosotros somos las hormigas y la razón por la que no hemos encontrado extraterrestres es sencillamente porque nuestra civilización no ha sido involuntariamente destruida por alguna forma de vida inimaginablemente superior? Pues no. La respuesta para Beresin es que probablemente nosotros no seamos las hormigas, sino los futuros destructores de todos esos mundos que llevamos tanto tiempo buscando, asumiendo que la hipótesis es correcta. Ahora, ¿qué significado tiene para nuestro futuro? La única respuesta posible es invocar el propio antrópico. Seremos los primeros en llegar a la etapa interestelar y muy probable seremos los últimos en irnos. Ahora, si nosotros hablamos de los destructores de mundos, el autor insiste en que nuestro triste papel de destructores de mundos no debe por fuerza ser intencionado, sino que podría funcionar de forma involuntaria como un sistema sin restricciones y que escapa de cualquier intento individual de contratarlo. Beresin ofrece varios ejemplos para ilustrar esta clase de sistemas. Uno es la economía de libre mercado y otro, incluso más cruel, sería la inteligencia artificial, que no tuvieron restricción alguna a la hora de seguir creciendo, como lo que pasó en la película Moonfall, que 100% la recomiendo.
Ahora, una IA o inteligencia artificial descontrolada podría ser una potencia bastante benigna. Poblar todo nuestro supercúmulo galáctico con copias de sí misma, convirtiendo cada sistema solar en una supercomputadora, y no serviría de nada preguntarle por qué está haciendo eso. Lo único importante es que pueda hacerlo. Se trata sin duda de una perspectiva bastante aterradora. Básicamente, nosotros podríamos ser los ganadores de una carrera mortal en la que ni siquiera sabíamos que estábamos compitiendo. Pero el propio Verazim asegura que espera que su idea no resulte cierta y que la realidad sea, como opinan otros científicos, mucho más benévola. De otro modo, nunca podríamos entrar en contacto con nadie, porque iríamos destruyendo todas las civilizaciones menos avanzadas que fueron cruzando ante nuestros caminos. Y espero que nuestro futuro sea similar a la serie y película de ciencia ficción Star Trek. ¿Por qué no? Ahora, con todo eso se puede explicar lo que son los extraterrestres, seres provenientes de otro planeta que quieren visitarnos y, ¿por qué no destruirlos? O hacer una amistad. Bueno, eso dejémoselo al tiempo.